cordial saludo a la audiencia del programa Puntos de Vista, del programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Acaba de conocerse el dato del DANE sobre la tasa de desempleo en la ciudad de Pereira y entiendo que también incluye el área metropolitana, porque es una medición por áreas metropolitanas de Colombia. Para que hablemos de este tema del empleo, del desempleo, de otros asuntos que tienen que ver con el bolsillo de las personas, vamos a hablar a continuación con nuestro invitado especial. Él es el subsecretario de Planeación Municipal de Pereira y es una persona que tiene una vasta experiencia en lo público, en la parte académica en la Universidad Libre Seccional Pereira, de donde es egresado economista, y unos títulos y unos estudios muy profundos en materia económica de los cuales hablaremos en el curso de este programa. Inclusive creo que vamos a tener que grabar con el doctor Jonier Cardona Salazar 2 programas. Doctor Jonier, agradecido por la amabilidad, la gentileza que ha tenido usted de acompañarnos en este programa, y lo acabo de invitar a conocer la Hacienda Castilla, que no la conocía, una hacienda que es la única casa sobreviviente de la época en que este territorio, que es nuestro Pereira hoy en día, era el Estado Soberano del Cauca. Esto era, aquí mandaba el Valle del Cauca, aquí mandaba Popayán, en 1621. Esta casa es una casa sobreviviente de esos años, es la única que hay en el territorio de esa época, inclusive, si se quiere, mucho antes de Cartago, porque Cartago fue fundada en 1540 aquí en Pereira, en este territorio, aquí donde estamos, en la parte donde se encuentra la Plaza de Bolívar. Y se trasladaron allá creo que en el año de 1700 y pico, no recuerdo en este momento, pero mucho antes estaba esto aquí poblado por personas del Estado Soberano del Cauca. Aquí era, y después fue el Cartago Viejo. Hay una historia muy grande sobre esto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, Luis, por esta invitación y por brindarme la posibilidad de conocer este sitio tan hermoso, Luis. Es un sitio que los pereiranos debemos de visitarlo, porque muestra otro aspecto de la ciudad por fuera de las fiestas, de los griles, de las rumbas. Es un ambiente mucho más cultural, un ambiente que te permite estar tranquilo, sereno y sobre todo también degustar de una buena alimentación, porque acabo de observar que hay un restaurante muy bonito. Hay un restaurante, hay un bar, hay unas salas de exposición de arte, de cultura, de pintura, de arqueología, de, ¿cómo se llama eso cuando venden artículos antiguos, como estas sillas? Antigüedades. De antigüedades. Antigüedades, sí. Muy bonito, Luis, y ¿para qué? Es digno de visitarlo y es una forma de invitar a los pereiranos a que busquemos otras alternativas de diversión en sana paz y conocer gente que tiene otros estilos y otras costumbres. De acuerdo, y nunca nos cansaremos de darle las gracias a doña Amparo Jaramillo por la hospitalidad, por la forma como ha acogido el hecho de que nosotros vengamos a grabar algunos programas. La mayor parte de nuestros programas son grabados y seguirán siendo grabados acá en la Hacienda Castilla. Bien, entrando en materia, doctor Jonier, esa tasa de desempleo en Pereira sigue bajando, dice el DANE. Bueno, Luis, aquí hay que buscar diferentes formas de interpretarla. Muchos de los que quieren visualizar problemas la ven como que la tasa de desempleo del área metropolitana fue del 11.1, que no bajamos a un solo dígito, que seguimos en 2 dígitos, y ese tipo de análisis pues es muy descriptivo, pero no correlaciona ningún aspecto. En primer lugar, Luis, hay que hacerle la diferenciación a nuestros seguidores que hay una tasa de desempleo, como usted bien lo afirmó ahora, del área metropolitana. Sí. Es decir, que se tiene en cuenta el comportamiento del mercado laboral de La Virginia y de Dos Quebradas. Acompañada esa tasa de desempleo por esos 2 municipios, Pereira cerró en el trimestre octubre-diciembre con una tasa de desempleo del 11.1. Pero si le quitamos esos 2 municipios a Pereira, La Virginia y Dos Quebradas, Pereira cerró con el 9.1. Es decir, que esos 2 municipios le aportan 2 puntos porcentuales en desempleo. Entonces, al analizar esa situación, vemos que Pereira por sí solo sí llegó a un solo dígito, que lamentablemente la dinámica del mercado laboral de los municipios que lo acompañan, pues no fue la mejor e hizo que se deteriorara esa cifra final y llegara al 11.1.
Esa es la cifra del 9.1. Pereira solo. Solo Pereira. Hablemos de solo Pereira por ahora, porque es la parte que a usted le corresponde, porque ya tenemos claro que la incidencia de Dos Quebradas y la Virginia es un aporte del 2 puntos porcentuales más en correcto. desempleo. Pero esa cifra por sí mismo no dice nada. La pregunta es, ¿cómo hace Pereira para ir descendiendo y llegar a un solo dígito en la tasa de desempleo? Bueno, Luis, recuerde que nosotros pasamos por un periodo de pandemia donde la situación fue muy caótica y que gracias a las medidas rápidas tomadas por el gobernante de turno, pues se logró recuperar la economía. Fue uno de los primeros municipios en decir, no, yo no voy a cerrar totalmente y con medidas de tipo sanitario voy a tratar de que la vida económica siga, y logramos recuperar la economía. Luis, nosotros llegamos a tener en plena pandemia una tasa del 24.6% en el trimestre que entre abril y junio del 2020. Y logramos bajarla allá al último trimestre de ese año 2020 al 15.1. 10 puntos. 10 puntos porcentuales, Luis. En un trimestre. En un trimestre. Por el solo hecho de no cerrar definitivamente y de no permitir que la economía se nos muriera también. Porque esa es una lógica vigorosa. Claro, porque si hay economía, hay posibilidades de que la gente esté entretenida y esté generando ingresos. Entonces la calma social pues no es muy alta, pero sí se genera cierta estabilidad desde lo social y de lo económico. Entonces logramos eso y nos hemos venido sosteniendo en unas tasas de desempleo que hoy llegan, como ya lo manifesté, al 9.1, como producto de ¿qué, Luis? Primero, de tratar de estimular a través de la Secretaría de Competitividad muchas formas de emprendimiento en la ciudad. Y esas formas de emprendimiento amarradas a la generación de empleo. Sí. Porque una de las formas y de los créditos que se están brindando a través de la Secretaría de Competitividad es que estén amarrados a la generación de nuevo empleo en la ciudad. En segundo lugar, Luis, de darle certidumbre a los constructores de lo que va a hacer la ciudad con el POT. Porque los constructores se llenan de incertidumbre ante un plan de ordenamiento territorial que no se conocía mucho de él. Y al no conocerse, pues sencillamente ellos no saben qué lineamientos eran los que se iban a trazar. Ahora con la socialización del borrador del POT, donde se les dio también participación a ellos, para la construcción, ellos ya tienen claridad de lo que va a pasar, entonces la construcción ha venido otra vez mejorando su nivel de ocupación. Luis, llegamos a tener una actividad como la construcción que generaba entre 6 y 7 mil puestos de trabajo, en épocas difíciles de incertidumbre generaban apenas 1000 puestos de trabajo. A mí me gusta cuando usted habla de puestos de trabajo, porque los candidatos en campaña hablan de generar empleo. El empleo, si yo estoy equivocado, a ver, el PhD en materia económica es usted. Usted estudió, tiene un PhD, un doctorado en economía de la Universidad... Swiss Manager Center University en Suiza. En Suiza, ¿cierto? Yo apenas soy abogado de pregrado de la Universidad Libre, doctor. Entonces pero con un recorrido muy amplio en la Universidad de la Vida. Muchas gracias, doctor Jonier, muy generoso, excesiva la generosidad suya para conmigo. A lo que yo quiero ir, doctor Jonier, es a que los candidatos en campaña hablan de que vamos a generar empleo. Yo siempre sostengo la tesis de que lo que generan son fuentes de trabajo, inclusive temporales, porque el empleo tiene otra dimensión. Por favor, nos explica esa diferencia. Lo que pasa es que la tasa de desempleo, Luis, se calcula sobre ocupados y desocupados. Y los ocupados pueden ser formales o informales, no necesariamente generar puestos formales. Simplemente que tengan un ingreso. Correcto, porque la medición que hace el DANE es sencillamente, usted ha trabajado la última semana, sí, en que ha trabajado en esto, ha generado ingresos, sí, entonces usted aparece ocupado, y como aparece ocupado, no hace parte de los desocupados, sí. Así sea un empleo temporal. Pero seamos categóricos en este tema, contundentes en este tema, doctor Jonier Cardona Salazar. Todas esas personas, ese ejército de vendedores informales que hay sobre la Octava, por ejemplo, en Barrio Cuba también ya hay mucho vendedor ambulante, que no son ambulantes sino informales. ¿Hacen parte de esa medición? Claro, aparecen como ocupados. Caramba. Entonces no influyen sobre la tasa de desempleo, antes la reducen. Entonces no son empleos sino trabajos. Ocupaciones. Ocupaciones. Correcto. Hay una cosa, Luis,
todo ocupado, toda persona empleada Sí. está ocupada, Sí. pero no todo ocupado está empleado. De acuerdo. Entonces pasemos a un tema que evidentemente es de las entrañas de la generación de trabajo y de empleo. Y yo creo que más conduce hacia la generación de empleo formal que al informal, que es un tema que usted mencionó hace un momento. Mencionó las formas de emprendimiento. Hábleme de eso, por favor. Aquí vemos jóvenes recién egresados de las universidades que lamentablemente, Luis, no han salido a generar emprenderismo porque les nazca, sino por obligación, porque ven que es la única alternativa de generar ingresos, a diferencia de lo que sucede en Europa, que allá el emprendedor es un tipo de ideas, que no busca que lo empleen, sino de generar empleo y cuenta con recursos para hacerlo, porque ese es el emprendedor europeo. Aquí hemos buscado que esos muchachos que salen con ideas, tratar de cambiarles ese chip de que es que no van a realizar un emprenderismo para salir de un momento dado de un problema de ingresos, sino de una forma de darle una dinámica a la ciudad estable y a través de procesos de transformación. Es decir, que él vea el emprenderismo no una forma de que lo empleen a él, sino de él generar empleo, que él se convierta en sí con una mentalidad empresarial. Sí. Y no una mentalidad que lamentablemente hemos fundado en este país por la cultura de mendigo, es decir, ¿dónde están las instituciones que me den a mí para emprender? Es de estirar la mano como hemos enseñado a todo el mundo. Entonces, a través de la Secretaría de Competitividad y unos centros que se llaman los centros de emprendimiento, los sedes, que están localizados en diferentes lugares de la ciudad, hemos logrado ir capacitando esa masa de muchachos que quieren y desean salir adelante y convertirse en empresarios. ¿En qué áreas? Por ejemplo, en la parte de alimentación. Gastronomía, sí. En la parte de transformación de zapatos, de que ellos tienen sus talleres, cómo hacerlos más grandes, cómo ir incluyendo procesos tecnológicos en esa manufactura del zapato. Y en la parte de confecciones. Cuando habla de zapato y confecciones, ¿habla también de diseño? De diseño, también. Todo eso lo estamos correlacionando con el SENA. Es que el SENA no lo hemos sabido aprovechar. De acuerdo. El SENA es la institución que nos permite darle la posibilidad a esos muchachos de escasos recursos de que aprendan un arte y que a partir de ese arte se hagan profesionales. Artes y oficios. Eso, artes y oficios. Mire, yo soy de los que piensa, Luis, que la persona pobre, lo primordial para él no es estudiar, lo primordial para él es trabajar, generar ingresos para su hogar. Y una vez que le demos la posibilidad de generar esos ingresos, ahí sí, démosle el impulso para que pueda seguir estudiando. Pero no lo metamos a una universidad, porque lo único que vamos a hacer es, como hacen cuando preparan chorizos, meter carne a un chorino a la fuerza, y lo más feo que queda de un chorizo cuando se frita es cuando se hace eso. Igual pasa con estos muchachos. Lo único que hacen esas familias es colocar el diploma en la sala, ponerlo allá, llegan los amigos y dicen, ay, tu hijo es ingeniero, sí, ¿y qué está haciendo? No, pues por ahora está trabajando en el ARA o en el de uno, mientras le sale un trabajo mejor. Entonces, no le hemos dado la posibilidad a él de generar sus propios ingresos y a partir de eso mejorar eso que hace a través del estudio. Me quedan 2 minutos en esta sección de programa, doctor Johnner Cardona Salazar, para que miremos un tema que también es esencialmente crítico. El primer deber del Estado frente a la generación de empleo o de trabajo es el de ejercer el papel de fomento y generación de condiciones. Correcto. Usted como alcalde, si usted fuera alcalde, su obligación es generar condiciones para que la gente tenga un desempeño laboral y fomentar el espíritu empresarial. ¿Qué está haciendo desde la sección económica, desde la subdirección económica que hace usted en la planeación municipal? ¿Cómo enfoca eso? Bueno, Luis, nosotros estamos en estos momentos desarrollando una política pública de empleo. Sí. Una política pública de empleo, pero con algo que se llama empleo digno. ¿Eso qué significa? Que vamos a trazar para las próximas administraciones unas líneas de trabajo
que le permitan incorporar la gente, pero en condiciones dignas, que una buena remuneración y además que tenga las necesidades básicas satisfechas a través de la generación de esos ingresos. Sí, señor. Y eso nos va a permitir que los gobernantes sigan esa línea de trabajo, porque una política pública tiene una duración de 10 años. Entonces esa va a ser una política de largo aliento que no se va a poder transformar por ningún gobernante y tendrá que seguir los lineamientos, porque ya lo obliga a que esa política le dé vida durante los 10 años y le tenga que generar recursos. ¿Y qué buscamos con eso? Que nuestros muchachos no busquen como alternativa ir a buscar mejores remuneraciones al extranjero, lavando carros, cuadrando carros, sino que busquen mejores remuneraciones en nuestro país haciendo lo que le gusta, haciendo para lo que estudió y buscando generarle valor agregado al país con lo que hace, no ir a buscar ingresos para que su familia viva mejor aquí. Porque es muy triste ver un economista por ahí manejando taxi. No, y lo que ve uno en el Médico. extranjero, por ejemplo en Miami, una vez que fui a visitar me encontré con 20 estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica trabajando allá en parqueaderos. Y me decían, mire, yo aquí me gano 4 veces de lo que me puedo ganar como... No estoy haciendo lo de ingeniero, pero aquí nadie me conoce, entonces no me da pena. Son profesionales vergonzantes. Claro. Entonces es muy triste eso, porque la inversión se pierde. Y el Estado pierde... Inversión. Pierde el recurso, el talento humano, el capital social. Correcto. Que se formó en las universidades, está cuidando parqueaderos. Y le cuento, lo más grave es que esa falta de atención a esa gente joven nos ha llevado a que hoy seamos viejos, menos productivos, con problemas más crónicos de salud, y la gente joven se está yendo a generar ingresos y no le genera valor agregado a la ciudad. Como estamos hablando del tema empleo, que más que empleo es desempleo, vamos a hablar a continuación en el programa que sigue, para el día siguiente al que se transmite hoy este programa, con el doctor Jonier Cardona Salazar, subdirector de Planeación Municipal de Pereira, sobre este tema clave, específicamente trascendental para la vida económica de una ciudad como Pereira. En el programa siguiente, aquí, en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.